Para cada una de las siguientes funciones, verifica si satisface la ecuación de Laplace. La segunda derivada parcial de x de u más la segunda derivada parcial de y de u es igual a 0. En este caso vamos a solucionar el inciso b, donde u es igual al logaritmo natural de la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces aquí tendríamos que hacer nuestra primera derivada parcial de x, que es igual, y nosotros sabemos que al derivar un logaritmo natural, la derivada de un logaritmo natural de b, de una variable, es igual a 1 sobre la variable por la derivada de la variable. Nosotros tendríamos que hacer esta operación. Entonces es igual a 1 sobre la variable, que en este caso es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, por la derivada de la variable. Entonces tendremos que derivar la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces nosotros, para poder derivar esto, tenemos que derivar una raíz cuadrada. Cuando nosotros derivamos una raíz cuadrada, nos da lo siguiente. La derivada de una raíz cuadrada de una variable es igual a 1/2 por 1 sobre la raíz cuadrada de la variable por la derivada de la variable. Entonces lo realizamos. U de x es igual a 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado por la derivada, que es igual a 1/2 por la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado por la derivada de b. En este caso, b sería x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces nosotros aquí tenemos la derivada de una variable a la n más una constante. Entonces completamos la derivada. Sabemos que al derivar una variable a la n tenemos que escribir n por la variable a la n menos 1. Entonces derivamos más y al cuadrado por 1 sobre 2 por x al cuadrado más y al cuadrado por n, que es 2, por x a la n menos 1, que es 1, más, sabemos que la derivada de cualquier constante será igual a 0. Entonces solucionamos la derivada parcial. Es igual a 1 por la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado por 2x sobre 2 por la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces al dividir se eliminan los 2, y como estamos multiplicando los resultados, se eliminará esta raíz cuadrada, ya que es como si se elevara al cuadrado y al ser su operación inversa se elimina. Entonces finalmente obtenemos que la primera derivada parcial de u de x es igual a x sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces procedemos a hacer nuestra segunda derivada parcial. En este caso nosotros tenemos
una variable sobre otra variable. Entonces tenemos la derivada de una variable sobre otra variable, que esto es igual a la variable por la derivada de la variable menos la variable por la derivada de la otra variable sobre la variable al cuadrado. Entonces aplicamos esto aquí. Entonces tenemos la variable x al cuadrado más y al cuadrado por la derivada de, en este caso, la variable que está aquí arriba, y como no tiene una exponencial, sabemos que es 1, menos la variable x por la derivada que está aquí abajo. Entonces es una constante, la suma de una constante con una variable, entonces derivamos solamente la variable y la constante nos da 0. Entonces sería la derivada de la variable más 0. Entonces solamente escribimos la derivada. En este caso es una variable a la n, que sería igual a n, en este caso 2, por la variable x a la n menos 1, que es igual a 1. Todo esto se dividirá por la variable, en este caso x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces elevamos este binomio al cuadrado. Entonces desarrollamos u de xx es igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x al cuadrado, ya que estos términos se multiplican y se convierten en cuadrado. Y lo dividimos por el binomio al cuadrado. Finalmente, simplificamos. Este término se elimina y este también. Y nada más nos sobrará el negativo de x al cuadrado más el positivo de y al cuadrado. Entonces, finalmente tenemos menos x al cuadrado más y al cuadrado sobre el binomio de x al cuadrado más y al cuadrado. Este sería nuestro segundo derivada parcial de x de u. Ahora tenemos que realizar la segunda derivada parcial, pero esta vez de y. Entonces regresamos hasta el principio y comenzamos. Entonces tenemos en nuestra primera derivada parcial de y es igual, y obtenemos la misma fórmula. En este caso lo aplicaremos pero para y. Entonces tenemos 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado por la derivada. Entonces nosotros ya tenemos desarrollado y ahora lo aplicaremos, pero en este caso en y. Entonces sería 1 sobre 2 por x al cuadrado más y al cuadrado por la derivada que tenemos aquí, pero esta vez lo aplicaremos para y, sería la derivada de y. Entonces, en este caso, esta constante de x sería 0 más 2y a la 1. Entonces la primera derivada parcial de y es igual. Entonces multiplicamos estos términos y quedaría exactamente como estos, pero reemplazando este por y. Así que sabemos que obtendremos esto, pero con y arriba. Lo podemos comprobar porque se está multiplicando aquí. Entonces se eliminaría este y este quedaría arriba, y las raíces cuadradas también se eliminarían.
Entonces esto es igual a y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Y lo mismo para la segunda derivada parcial de y, de u. Entonces todo esto sería igual a x al cuadrado más y al cuadrado por 1, porque estamos derivando y, menos y por 2y. Porque derivamos esto. Sobre, y elevamos el término de abajo, este, al cuadrado. Entonces es x al cuadrado más y al cuadrado, lo que nos da como resultado, simplificamos, x al cuadrado más y al cuadrado menos 2y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Finalmente tenemos que la segunda derivada parcial de y de u es igual, restamos los términos, en este caso se elimina la constante y sería igual a x al cuadrado menos y al cuadrado sobre el binomio de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces ya tenemos nuestros dos términos. Y ahora nos queda comprobar si esta satisface la ecuación de Laplace. Entonces tenemos que la segunda derivada parcial de x de u más la segunda derivada parcial de y de u tiene que ser igual a 0. Entonces tomamos y reemplazamos las variables. Menos x al cuadrado más y al cuadrado sobre el binomio de x al cuadrado más y al cuadrado más, tenemos acá nuestra ecuación, x al cuadrado menos y al cuadrado sobre el binomio de x al cuadrado más y al cuadrado tiene que ser igual a 0. Al tener nuestros términos comunes, podemos simplemente sumar los términos de arriba. Entonces tenemos menos x al cuadrado más y al cuadrado más x al cuadrado menos y al cuadrado sobre el binomio de x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 0. Entonces desde aquí podemos eliminar los términos. Esto se elimina con esto y esto se elimina con este. Lo que nos daría 0 sobre el binomio de x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 0. Y sabemos que cualquier número que divida a 0 será igual a 0. Por lo tanto, 0 es igual a 0. Y es así como esta ecuación sí satisface la ecuación de Laplace.